Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. El alma de María, la Madre de Jesús, está en el paraíso. Los detalles. Una persona en este mundo está compuesta de un cuerpo, un alma, y un espíritu, y estos tres elementos deben estar unidos para que la persona esté viva, según el diseño de Dios. Ver Ezequiel 37, 1-14. Al morir una persona, los tres elementos mencionados arriba, se separan. Sabemos que un cuerpo humano muerto, es enterrado en un panteón, y la Biblia, en Eclesiastés 12:7, da a conocer que el espíritu de la persona que muere, vuelve a donde Dios, porque Él fue quien, lo dio a la persona. ¿Qué sucede al alma de una persona que ya murió? Esa alma tiene que estar localizada en algún lugar, porque el alma es inmortal. Por eso las almas de las personas inicuas, que mueren sin arrepentirse delante de Dios y Jesucristo, tienen su destino final en el infierno, donde estarán en sufrimiento por toda la eternidad. En la Biblia no hay un texto bíblico que exprese directamente que el alma de María, la Madre de Jesús, está en el paraíso. Pero Dios nos ha dado suficiente sabiduría para entender las verdades que Él ha puesto en la Biblia, y a nuestra disposición. Dios no revela las verdades de su creación de una manera simple, como si estamos en un ambiente ingenuo, donde no hay maldad, ni hay un Satanás, ni demonios, ni principados, ni potestades, etc., cuyos propósitos de ellos es, entre otros, asegurarse que cada alma tenga como destino final al infierno. Jesús el Salvador declaró que él morir, como un ser humano, visitaría el paraíso, y esto lo reveló horas antes de morir. Mientras Jesús estuvo en la cruz, Él le aseguró a uno de los dos crucificados, que Jesús y Él tendrían un encuentro en el paraíso. Usted se preguntaría, ¿por qué el alma del buen ladrón iría inmediatamente después de morir al paraíso, lugar al cual Jesús aseguró que Él también estaría allá? También se preguntaría, ¿por qué tanto el alma de Jesús como la del buen ladrón llegaron hasta el paraíso, en el viaje hacia el cielo? Pero para algunas personas, el alma de María, la Madre de Jesús, no estuvo ni está en el paraíso. El alma del buen ladrón todavía está en el paraíso, pero la de Jesús no, porque Jesús resucitó 3 días después de su muerte. El buen ladrón resucitará justamente cuando Cristo regrese al mundo. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Romanos 2:11, y en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos de este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si Él estaba plagado de una pobreza extrema. Jesús no nació en la comodidad en la que nace un príncipe en Inglaterra. Jesús nació en un establo de animales, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. De modo que debemos aceptar que, Dios todavía no ha dado los privilegios que la Virgen María se merece en el reino espiritual, porque la Virgen María está en la etapa, cuando Jesús estaba en una tumba. La Virgen María todavía no ha sido resucitada, así como Jesús, 2 días después de su muerte, no había todavía resucitado. Y para lo que creen que la Virgen María está en el cielo de Dios reinando, donde dice la Biblia que ya ella resucitó, en ningún lugar. En cambio, San Mateo 28:1-6 en la Biblia, directamente explica cómo fue la resurrección de Jesús, 3 días después de su muerte. Es necesario que cada hijo de Dios adquiera un cuerpo incorruptible, como el que adquirió Jesús, antes de subir al cielo, y la Biblia no dice nada de que María ya adquirió un cuerpo incorruptible, ni que también ya resucitó. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente desde el cielo, se manifestará, después que Dios la resucite. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces posiblemente ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que San Lucas 1:42 en la Biblia, de ella dice, pues dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. En San Juan 3:13 en la Biblia, el mismo Jesús declara que, Él es el único que ha subido al cielo. Entonces, el alma de María no ha subido al cielo todavía, porque Jesús es el único que ha subido al cielo de Dios. Jesús subió al cielo,
después que él resucitó, unos 43 días después de este gran acontecimiento. Además, en Juan 20:17, después de resucitar, a María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. De todo esto se entiende que el alma de María, como la del buen ladrón, está en el paraíso. Porque Jesús subió al cielo después de resucitar, y de María su madre, no ha de esperarse que le sucederá lo mismo, los hijos de Dios que son obedientes a Él, triunfarán igualmente que Jesús. En San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios, y en Juan 13:15 en la Biblia, Cristo dice, ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Jesús no fue solo un ejemplo para que nos lavemos los pies unos a los otros, sino que Él fue un ejemplo para nosotros en todo, incluyendo en nuestro caminar en la ruta, hacia el reino espiritual de Dios. Por eso, cada hijo humano de Dios, pasará por cada uno de los eventos por los cuales pasó Jesús, nuestro Salvador. El éxito espiritual de los hijos de Dios, depende de cada uno de nosotros, al actuar correctamente delante de Dios, mientras estemos pasando por cada uno de esos eventos. Los siguientes son los eventos más notables por los cuales Jesús pasó. Primer evento, Jesús nació de la Virgen María, igualmente, nosotros fuimos nacidos de nuestras madres. Segundo evento, Jesús vivió en este mundo durante 33 años, los hijos de Dios viven, y vivirán en este mundo los años que Dios quiera. Tercer evento, Jesús murió crucificado, los hijos de Dios mueren de unas u otras maneras. Cuarto evento, Jesús, después que murió, fue al paraíso, porque él antes de morir en una cruz, le dijo a alguien que también iba a morir crucificado, le dijo así, hoy estarás conmigo en el paraíso, esto lo hallamos en Lucas 23:43 en la Biblia. De aquí se entiende, entonces, que las almas de todos los hijos de Dios también estarán en el paraíso, si morimos antes de Cristo regresar, porque Dios no hace acepción de personas. Las almas de los hijos de Dios, son conducidas por ángeles de Dios al paraíso, no al cielo. Los hijos de Dios deben primero recibir cuerpos incorruptibles de parte de Dios, antes de subir al cielo, y los que ya se fueron, recibirán cuerpos incorruptibles en el paraíso, cuando Dios los resucite. Ellos serán resucitados, justamente cuando Cristo regrese. Tenemos que aceptar que el alma de Jesús estuvo en el paraíso, y luego fue resucitado por Dios. Quinto evento, Jesús, 3 días después de morir, fue resucitado por Dios, como leemos en Gálatas 1:1 en la Biblia, también, los hijos de Dios serán resucitados por Dios, cuando Dios quiera, como leemos en Primera de Tesalonicenses 4:16. Sexto evento, Jesús, después que resucitó, regresó al mundo, y días después, subió a los cielos, como se lee en Hechos 1:9-11 en la Biblia, ver también Hechos 1:3. Los hijos de Dios también serán resucitados por Dios, y los que están en el paraíso, después de resucitar, regresarán a este mundo, para luego subir al cielo. Porque Primera de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia, dice que, después que Dios nos resucite, a la altura de las nubes, estaremos con el Señor para siempre. Los que están en el paraíso, regresarán hasta la altura de las nubes, que es lo mismo que regresar a este mundo, las nubes son partes de este mundo. Estar con el Señor para siempre, a la altura de las nubes, es estar listos para subir al cielo después de resucitar, y luego irnos con Jesús al cielo. Porque el mismo Jesús regresará a la altura de las nubes para llevarnos al cielo. Jesús profetizó, predijo, que Él regresaría para llevarnos al cielo, en San Juan 14:2-3, y de esto habla Primera de Tesalonicenses 4:17. Además, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie va al Padre, sino por mí, en San Juan 14:6, según lo expresa la Biblia católica, en línea. Jesús, es el camino, porque Él nos conducirá hacia el cielo desde la altura de las nubes. En nuestro viaje hacia el cielo de Dios, Jesús será nuestro guía, y puesto que Dios no permite que otro guía nos lleve ante la presencia de Él, nadie va al Padre Dios, allá en el cielo, sino por medio de Jesucristo. Séptimo evento, en la actualidad, Jesús está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice la Biblia en Apocalipsis 19:16.
También después de resucitar, nosotros estaremos como ángeles sirviendo a Dios y a Jesús, porque en Marcos 12:25 en la Biblia, Jesús dice que, después que los hijos de Dios resuciten, seremos, como los ángeles que están en los cielos. Pero todavía, ningún hijo de Dios, solo Cristo, ha subido al cielo. Porque así lo dice San Juan 3:13 en la Biblia. Así que usted no se pierda ser uno de los que Dios resucitará, para reunirse con Jesús a la altura de las nubes. Para eso, usted tendrá que vencer los ataques y las artimañas de Satanás y sus demonios. Cristo, en Mateo 7:13-14 en la Biblia, dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, y estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan. Si pocos son los que hallan el camino, y la puerta que llevan a donde Dios, como dice Cristo, entonces más del 50% de las almas se están yendo fuera del reino de Dios, al infierno. Esto es obra de Satanás, y los demonios, los cuales se afanan en que todos estemos en el infierno. Por eso, debemos enfrentarnos a los ataques de Satanás y de los demonios, pero por medio del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos enfrentarnos a ellos. Las intenciones de Satanás y sus demonios es engañarnos, matarnos, y destruirnos, y que tengamos al infierno como el destino final. De hecho, mi entender es que, a nivel mundial, Satanás se lleva al infierno, por lo menos el 95% de las almas de los que mueren. Un gran error que algunas iglesias han estado cometiendo, es la manera que han estado enseñando las verdades del reino de Dios, de cómo ha de ser el cielo, y cómo es Dios. En sus enseñanzas erróneas, ellas han agregado aquellos atributos que nosotros los humanos tenemos, y los han agregado por encima de la voluntad de Dios. De ese modo, han conseguido crear un Dios, un cielo, y una vida eterna, a la medida humana. Todos con las características y atributos que a ellos les parecen idóneos. Las iglesias romanas han estado difundiendo un reino espiritual parecido al reino terrestre de Inglaterra. De ese modo, han conseguido idearse a un Dios, y su reino, al estilo de un reino de este mundo. Pero, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, y por no ser de este mundo, su reino no es como los de este mundo. En el reino de Jesucristo, los hijos de Dios no se enfermarán, no habrá hospitales ni policía, ni cementerios, etc. Por eso, nosotros debemos entender que las verdades del reino de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia, ha enseñado como ella, quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en su Biblia. Usted que ha leído, y, escuchado hasta aquí, que Dios le bendiga ricamente.